Hola a todos, en este video vamos a explicarles cómo hacer un ciclocomputador casero utilizando un módulo de desarrollo ESP32. Antes de hacer el montaje en la bicicleta de los sensores, del servidor, del celular, vamos a explicar qué componentes tenemos, cómo es su conexionado. Igualmente vamos a ver un poco cómo es que se emite la información, qué parte actúa como cliente, qué parte actúa como servidor y cómo se lleva la información a la aplicación que recibe información en crudo y la postprocesa. Entonces empecemos primero mirando qué componentes tenemos. La tarjeta de desarrollo SP32 que está operando con el IDE de Arduino, una batería de 3.7 voltios, una pequeña protoboard, un mini protoboard con dos resistencias que lo que hacen es limitar la corriente que iría a los sensores, dos sensores, uno para la biela o el crank, otro para la rueda y dos imanes de neodimio. Aquí tenemos los dos imanes de neodimio que irían, uno iría en la rueda dando vueltas y el otro iría en el crank o en la biela dando vueltas para enviar señales a cada uno de los sensores. Esta es la parte general. Ahora podemos ver, quiero llamar su atención para que veamos que como tenemos conectado aquí el puerto USB, ¿sí? A este puerto USB le estamos enviando las señales, que son las mismas señales que se están transmitiendo por Bluetooth a la aplicación en el celular. Entonces, esto actúa como servidor, recibiendo la información del proceso, y el cliente viene siendo la aplicación. Es fundamentalmente el concepto. Vamos a mirar un poco qué pasa cuando movemos los sensores, que va a ser lo mismo que cuando movamos la rueda o movamos la biela. Entonces llamo su atención aquí en este punto. Tenemos conectado al puerto USB serial 001 a 115.200 baudios. Y ¿qué tenemos acá? Tenemos dos señales de entradas digitales en los pines 32 y 33. Las tenemos en el voice setup como interrupciones. Y aquí tenemos la información de las revoluciones de la rueda, el tiempo con estampe de tiempo, las revoluciones de la biela, el tiempo en el que se está dando el evento. Y una palabra acá que tenemos para comprobar que la comunicación esté bien, que es un poco parte del aseguramiento de calidad de la aplicación. Entonces vamos a hacer algo interesante, vamos a mover el imán de neodimio y sensibilizaría esta parte que es las revoluciones y tomaría el tiempo en el cual se ocurrió el evento. Entonces vamos a pasarlo. Ahí pasó una vez, entonces dice ya vamos en una revolución más y ocurrió en el tiempo en milisegundos 14.852, que es el reloj interno que tiene desde que empieza a trabajarse el programa. Ahora hagamos otra vez solamente en la biela. 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15. ¿Qué está ocurriendo acá? Uno de los errores de estos sistemas de sensado es que si queda enfrentado el imán por varios tiempo a el sensor, va a dar errores, va a enviar señales acumuladas. 18 tiene que pasar para que vea el pulso que se está pasando. Eso respecto a la rueda, si se dan cuenta, entonces emito el tiempo en el cual está ocurriendo el evento y emito cuántas revoluciones están dando.
Esto para calcular la cadencia por parte de la aplicación. Ahora, ¿cómo se calcula la velocidad? Con las revoluciones de la rueda y también generando el evento. Entonces vamos a mover acá, a ver qué pasa. 4, 6, 7, 8, 9, 10. Esa es la forma en la que transmitimos la información del proceso hacia la aplicación. La aplicación, yo he escogido una aplicación que vi que estaba operando muy bien a través de un youtuber japonés y entonces hagamos un poquito esa prueba acá de manera sencilla, que es, vamos a pasar el imán por los sensores y vamos a ver cómo está recibiendo la información. Entonces ya hay comunicación entre la tarjeta de operación y la aplicación. Y obviamente un postprocesamiento de la información que está recibiendo. Entonces empecemos a pasarla. Digamos que yo voy a una cadencia específica y voy mandando señales. Ahí doy a 45, a 32. ¿Sí? Ahora si muevo el de velocidad, también me va a empezar a enviar señales. 2.4, 13,9, subo más la velocidad, 19,5, 25,3. Él va dando sensibilidad de en qué velocidad estoy yo. Básicamente eso es antes de que montemos los componentes en la bicicleta. Sin embargo, paso seguido vamos a explicar de una manera muy sencilla cómo funciona el programa de Arduino. Tenemos entonces el programa en Arduino que se utilizó para el desarrollo del ciclo computador. Ya tenemos claro que ese programa corre aquí en el ASP32. Entonces, lo primero que hay que hacer es aclararles que yo no soy desarrollador, no soy ingeniero de sistemas. Normalmente tomo parte de códigos de diferentes desarrolladores, los integro y los adapto para tener una solución funcional de lo que vaya necesitando. Igualmente en este caso, cabe la pena dar crédito a 3 personas especialmente sobre las partes de código que he utilizado, más los desarrollos que realmente consulté para poder sacar esto adelante. El señor Andrea Spice, que es un youtuber suizo muy bueno, él hizo un código para conectar su ESP32 a un reloj Polar H7. También está el señor, que es una estrella en esto, que es el señor Neil Colban, es un especialista en código para trabajar con ESP32 y su conexión a Bluetooth de baja energía. Y está también el señor Richard Hederly, que nos ayudó mucho en todo el tema de interpretación de los bytes que se deben enviar a la aplicación. Este es un código que está en continuo desarrollo. Esperamos adicionalmente en el futuro agregarle la medición de frecuencia cardíaca, que es importante si usted está practicando deporte, más si tiene una edad avanzada, está después de los 35, 40 años, ya es importante que se mida por sensaciones, pero también por frecuencia cardíaca máxima y sus zonas de entrenamiento adecuadas. Entonces, bueno, volviendo a lo que es el software, vamos a empezar a resaltar algunas líneas importantes de este software. No vamos a ir por todo, pero es importante lo primero, que cómo lo va a compilar, cómo se compila este software. Entonces nos vamos por aquí a Tools y vemos las variables que tenemos, ¿no? Si no tiene la tarjeta, tiene que agregarla desde el Board Manager. Nosotros la tenemos acá y aquí están todas las tarjetas ESP32. Específicamente la que estamos trabajando la podemos escoger como ESP32W No tuvo ningún problema, nos está compilando y nos está cargando sin problema. La velocidad de hacer el upload, 115.200, es configurable. La frecuencia de flash, el modo de flash, el tamaño del flash, en qué núcleo se le está definiendo que corre el Arduino, como este es un Arduino que tiene más de un, perdón, este es un SP, una tarjeta que tiene más de un núcleo, entonces aquí hay que definirle
en dónde corre y en dónde corren los eventos. Y esto que es bien importante, yo estoy desde un Mac, entonces el puerto que me asigna no es el puerto normal, el puerto de salida que es el puerto específico, sino tenemos que sacarle un puerto que esté asociado con el programador, que es la SP Tool. Entonces me aparece este puerto serial. Hasta que no tengamos este puerto serial configurado, difícilmente podemos hacer un upload del programa. Eso para los que estamos en Mac. En Windows debe ser algo más sencillo porque es más directo el manejo de puertos. Bueno, entonces así lo configuramos para que pueda realmente funcionar. ¿Qué más hay que configurar y qué es importante? Esta línea, la BL2902, es una librería que se tiene que colocar de primeras. Si no lo hacemos, no va a compilar el programa. Ahí en alguna bibliografía que estuvimos leyendo, entiendo que eso es un bug de C++ respecto a esta librería. Entonces, si no lo hacemos, tengan la seguridad que no lo van a poder compilar, por lo menos en esta versión de Arduino 1.813. Entonces, bueno, importante tenerlo. También se incluyen las librerías del dispositivo, de las utilidades y del servidor. Tengamos claro que el ESP32 trabaja en modo servidor y que la aplicación es el cliente, fundamentalmente. Entonces lo que se hace es, después de esta parte, lo que hacemos es definir las variables, algunas variables volátiles. Sabemos que esos son variables, en este caso de longitud variable y volátil. Y también tenemos estas que son más importantes, que son las variables UINT16, que son unos tipos de datos de un ancho de 16 bits. O sea que podemos representar hasta el número 65.535. Y cada unidad se compone de 2 bytes. Esto lo vamos a ver más adelante. Para poder transmitir hacia la aplicación las revoluciones de la biela, el estampe de tiempo, las revoluciones de la rueda, el estampe de tiempo. Más adelante, ¿qué tenemos acá? Que es importante definir la bandera. El servicio de Bluetooth que está, digamos, reglamentado ya en este momento, de Bluetooth de baja energía, requiere para esta clase de servicios, que es medición de cadencia y de velocidad, que nuestra bandera tenga activados en el bit número 0, en el byte número 0 tengamos un 1 y un 1 en estos dos bits, fundamentalmente. Yo lo dejo así, este es un arreglo de 11 posiciones y sabemos que entonces voy a poder medir, puedo medir información de biela y de rueda. También debo definir esta feature con la bandera en este bit para que realmente mida, sobre todo que agregue la velocidad. ¿Correcto? Esto es la posición en la que yo voy a colocar el dispositivo. Entonces aquí realmente lo ponemos en el lado de la biela, el lado izquierdo nuestro. Entonces es una información ahí adicional. Ahora entramos a lo que es la sustancia de la programación, en lo que es una característica BLE, pero tenemos que definir con anterioridad el servicio. Entonces aquí empieza toda la sustancia. Estos servicios ya están predefinidos según el documento que es el GATT, y lo podemos encontrar yendo a la página de bluetooth.com, de la organización de Bluetooth. Entonces, ¿por qué es 1816? Porque cada servicio tiene una asignación. Entonces, si vamos acá, aquí tenemos el nombre de servicio, el número de servicio por nombre y el UUID, la identificación de la unidad. Entonces, para este caso yo estoy utilizando el servicio de velocidad y cadencia para la ciclina. Entonces tengo que poner 0x1816. De esta forma, ¿qué pasa? La aplicación, que es la que va a recibir la información, no lo va a leer. Igualmente la herramienta que utilicemos para hacer el debugging de este software también lo va a leer de manera directa. De otra forma va a quedar en el aire. Aquí definimos todas las características. Tenemos que tener unas características para
hacer medición, para la localización del sensor, para poder medir tanto rueda como cadencia. Aquí colocamos otros descriptores, el descriptor de la posición, y aquí empezamos con el software que va a correr, se va a configurar para que esto se convierta en un servidor que va a enviar información, la información que le vayamos dando. Entonces se hace un lazo especial que es para arrancar el dispositivo, colocamos el nombre del dispositivo y se crea el servicio, y aquí se van agregando las características que vamos enviando a la aplicación del celular. ¿Sí? Arrancamos ese servidor y empezamos a enviar información. En este momento lo que hemos hecho es que el Bluetooth pueda empezar a emitir y la aplicación empiece a recibir información. Aquí en el setup arrancamos definiendo el estampe de tiempo en milisegundos con la función milis. El concepto de milis es que se retorna el número de los milisegundos de que la tarjeta de Arduino empezó a correr, el programa que está, y se va a cero después de 50 días. Va acumulándose y se va a ir a cero después de 50 días. Aquí, ¿qué tenemos que hacer en el Voice Setup? Tenemos que colocar las entradas de los sensores. Son de entradas digitales que se manejan como interrupciones, ¿sí? Las interrupciones son útiles para hacer que las cosas ocurran automáticamente en los programas de los microcontroladores. La función de que sean no entradas convencionales sino interrupciones es que separe todo lo que está haciendo, y en este momento lo que decimos es: cuando usted sense que hay una señal cayendo de un valor máximo a un valor bajo, corra esta rutina que se llama adicione a la rueda, o corra esta rutina que se llama adicione a la biela. ¿Qué más tenemos en el setup? Bueno, el puerto, la velocidad del puerto, un mensaje para que arranque. Arrancamos el servidor, le ponemos una variable de base a la biela y otras variables base al estampe de tiempo y a la rueda. ¿Qué vamos a correr acá? Aquí vamos a correr la transmisión continua de lo que vayamos leyendo, ¿sí? Vamos leyendo y vamos colocando en estos bytes. Como lo hemos explicado, cada uno de estos representa un byte, la información del programa. Y pues lo vamos sacando por el puerto serial. ¿Qué hacemos? Lo que le damos acá lo colocamos como un valor a transmitir, que es lo que vaya en estos bytes, se va entregando para transmitir. Y obviamente el primer byte es el de la bandera. Bueno, aquí vamos con eso. La posición, la otra característica para que nos incluya la velocidad. Y lo que hacemos es que más o menos cada 500 milisegundos vemos qué ocurre, y si ocurre algo hacemos una actualización sobre la velocidad de la rueda o la velocidad de la biela para tener la cadencia. Y aquí hacemos una impresión de la palabra como para hacer una verificación de que nos esté enviando la información adecuadamente. Entonces, cada vez que hay una interrupción, lo que hacemos es correr estas subrutinas. Agregue, pero además haga un estampe de tiempo, ¿sí? Tanto para la rueda como para la biela. Analice qué tiempo es ahora, si ha pasado el tiempo, y si hay algo, y como hubo un evento, entonces súmele al evento anterior este valor, y adicionalmente estampe con un estampe de tiempo en qué momento ocurrió. Esto para que la aplicación tome esta información, haga sus programaciones específicas y entregue velocidad y cadencia, fundamentalmente. Con esto también enviamos pues una actualización de los valores recibidos. Eso es todo el programa. Normalmente cuando se compila, ocurre que va
subiéndose, después de compilarse, se va subiendo por porcentajes. Cuando ustedes ya vean que empieza la escritura, es que ya tienen éxito con poder subir el programa para que corra. Ya compiló, está bien, y ahora empieza a subir lo que es la segunda fase. Hay muchos que dicen que hay que hacerle un boot, que hay que hacerle un reset. A mí con esta tarjeta realmente no tuve que hacer nada, simplemente fue configurar adecuadamente los parámetros que ya les mostré y el programa funcionó perfectamente. ¿Sí? Si quieren saber más sobre el tema de GAT, de que en qué se consiste la forma de colocar las características y las features, les recomiendo que se lean este documento, que es el suplemento número 5 de la especificación GAT. Entonces acá vamos a la página 82, puede ser, y aquí tenemos, en esta página ya empezamos a ver todo lo que es la definición de cómo se colocan las características para un sistema de velocidad y cadencia, las definiciones que va en cada punto, cómo se define la bandera de la cadencia y de la velocidad, y cómo se establece el tema de la medición. Este suplemento es bastante completo y se lo recomiendo para que lo revisen si tienen algún problema de pronto dentro del proceso de programación, si se animan a hacer un desarrollo similar a este. Bueno, hasta aquí vamos con el tema del programa. Bueno, vamos a hacer unas pruebas comparativas de nuestro ciclocomputador casero con un ciclocomputador comercial. Ya lo hemos metido aquí, nuestro SP32, en una cajita de Tic Tac. Ahí lo vemos alimentado por su batería de 3.7 voltios, las conexiones aquí y el cable blanco con negro, que es el medidor el sensor de velocidad, lo tenemos acá junto con un imán de neodimio que está en este punto. Ese va a ser el sensor que le va a dar las interrupciones cada vez que pase. También tenemos por su parte aquí acoplada el imán de neodimio a la biela y el sensor del reed switch pegado aquí con una cinta provisionalmente. Nuestro ciclocomputador tiene un sensor de velocidad y tiene un sensor de cadencia. Para comparar cómo se comportan ambos, vamos a colocar la aplicación y vamos a dar un poco de biela a ver cómo se comportan tanto las medidas de cadencia como de velocidad. Y esa va a ser una primera prueba funcional de rodillo. Para las pruebas hemos montado en nuestra dirección de la bicicleta el ciclocomputador casero y nuestro celular con la aplicación Ojos de Gato. En esta aplicación tenemos enlazado nuestro SP32. Aquí ya mostramos nuestro sensor de velocidad, nuestro sensor de cadencia, y en ambos hemos hecho un enlace de nuestro sensor de frecuencia cardíaca, que es comercial. Es este que tenemos aquí, un IG Sport. Los valores, una vez empecemos a pedalear, van a aparecer tanto acá el de velocidad de nuestro sensor casero y el de cadencia en este punto. Y por su parte, los sensores que ya les explicamos estarían en el ciclocomputador comercial. Aquí la cadencia y aquí abajo la velocidad. Aquí podemos ver cómo van cambiando los valores tanto en el celular, en la aplicación del computador casero, como en el ciclocomputador comercial. Ahí vamos registrando la cadencia, podemos comparar los valores más o menos cercanos de velocidad y de cadencia en ambos ciclocomputadores. Vamos a pelear un poco más rápido para conseguir diferentes valores. Vamos a dejar de pedalear para que la cadencia se vaya a cero. Vamos a volver a empezar.
Se está viendo también la frecuencia cardíaca en ambos computadores, porque tengo una banda comercial como les mostraba. Pedaleemos un poco más rápido. 42 de cadencia, 64, 72.